En este vídeo voy a hablar diapositiva sobre el arte desde la época de la modernidad con Italia, que fue a la cabeza y el principal país donde nació el Renacimiento y el humanismo y se extendió por todo el ámbito europeo, incluido también España, como el barroco. Voy a hablar de el arte en Alemania, de la literatura en Austria y también de la literatura en Israel. La cuna del arte fue Italia. Domenico Beccafumi fue pintor y escultor italiano, uno de los más destacados del primer manierismo italiano. El contacto con diversas culturas le llevó a crear un lenguaje propio en búsqueda siempre de lo insólito, tanto mediante colores irreales como con deformaciones anatómicas resaltadas por la iluminación. Es decir, el mismo artista italiano que llevó a cabo un lenguaje propio, pues, con colores que no existían, irreales, o deformaciones anatómicas resaltadas por la iluminación, como la obra que es el detalle de Natividad de la Virgen que se encuentra en la diapositiva. Jacobo Florentino el Indaco fue escultor, pintor y arquitecto, uno de los pioneros introductores del Renacimiento en Andalucía, discípulo de Ghirlandaio y amigo de uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano, como fue Miguel Ángel y de la historia del arte universal. La obra es Santo Entierro que se encuentra también en la diapositiva. Francisco Florentino fue hermano de Jacobo Florentino, artista, y Francisco Florentino fue pintor, escultor, estucador y arquitecto italiano. Y trabajaron los hermanos Florentino en la Capilla Real de Granada. La obra es Puerta de las Cadenas de la Catedral de Murcia, que se encuentra en la diapositiva. Domenico Ghirlandaio, que fue el maestro de Jacobo Florentino. Ghirlandaio fue pintor italiano, sus trabajos denotaron al principio influencias de Filippo Lippi y el realismo de Hugo van der Goes, y más tarde de Verrocchio. La obra es Detalle de abuelo y nieto de 1140, que también se encuentra en la diapositiva. Son figuras del periodo inicial del arte, que comenzó con el humanismo, el Renacimiento y que continuó en el siguiente periodo artístico, el barroco. El artista Fra Filippo Lippi fue pintor italiano y su maestro fue Masaccio, uno de los pintores más destacados del arte en la modernidad de Italia y de Europa. Eh, Lippi dio a los temas tradicionales una nueva intensidad, en especial por su concepción del espacio y por su búsqueda de los efectos de color. La obra es La Virgen y el Niño con dos ángeles de 1465 que se encuentra en la diapositiva, al lado del aula. Andrea Verrocchio fue escultor, pintor, orfebre. La celebridad del artista se debió a su obra escultórica, que prosiguió con la tradición naturalista, influida por Donatello, dentro de un mayor interés por la gracilidad y ligereza de la pose. Donatello, otro de los artistas, junto con Masaccio, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, que dejaron huella en la historia del arte universal. La obra, o las dos obras de Verrocchio, David, de 1473-1475, y ha habido grandes obras del David, de Donatello, de Miguel Ángel, de Bernini, y también el Bautismo de Cristo de 1475, una obra escultórica, la de David, y de pintura, el Bautismo de Cristo. Otro artista importante en la historia de Italia, muy conocido en el país, pero no tanto a nivel europeo. Desiderio da Settignano fue escultor italiano, considerado uno de los principales escultores florentinos del Renacimiento. En su obra se mostró predilección por los efectos luminosos y los valores pictóricos. Bueno, pues en la línea al final de Donatello, que al final Donatello es el principal escultor anterior a Miguel Ángel en el Renacimiento y en la modernidad artística europea y sobre todo italiana. La obra es Niño riendo de 1462 que se encuentra en la diapositiva. Y doy un salto de la edad moderna a la contemporánea con el arte germano. Georg Gross fue artista alemán. La obra es El eclipse de sol de 1926 que se encuentra en la diapositiva. Y Otto Dix fue pintor alemán, participó en la Primera Guerra Mundial
y le afectó profundamente e introdujo en su obra una mordacidad que no existía antes, porque antes de la guerra su pintura estaba cercano al impresionismo, que es la pintura impresionista. Su creación se veía desde entonces progresivamente influida por los diferentes movimientos que surgieron en el primer tercio del siglo XX, que fue la vanguardia, es decir, los movimientos vanguardistas. La obra que se encuentra en la diapositiva es Pragestras de 1920. Es decir, que al final el propio Dix le influyó mucho el participar que Otto Dix se alistó en la Primera Guerra. También dentro de la cultura germana, esta vez en Austria, con Raúl Hausmann, que fue poeta, filósofo y pintor austriaco, considerado el más talentoso de los dadaístas berlineses, y la obra es Courrier Dada de 1958, una figura importante en el país y en el ámbito germano, dentro de la cultura. Y para finalizar, hablo de el arte literario en Israel. Amos Oz fue escritor israelí en lenguas hebrea e inglesa, considerado el mejor prosista en lengua hebrea moderna. La obra es En otro lugar de 1966. Oz es uno de los más importantes escritores de la literatura israelí más reciente. Y Samuel Agno fue escritor israelí, considerado uno de los padres de la literatura moderna hebrea. La obra es El fuego y los árboles de 1962. Agno fue el padre de la literatura moderna hebrea. Amos Oz continuó la labor en la literatura y de Israel. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con el arte en la edad moderna, sobre todo Italia, bueno, Italia, y luego el arte en diferentes ámbitos de la cultura germana y la cultura de Israel. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar, lo vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.